Mis estimados estudiantes, señores padres de familia y compañeros docentes, a través del siguiente video tutorial vamos a explicar las actividades que vamos a desarrollar la siguiente semana sobre contención emocional aplicando el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa para segundos de bachillerato. El Ministerio de Educación ha preparado un proyecto para esta semana de contención emocional que tiene como título de tema Me conozco e identifico mis emociones en el lugar y momento en el que me encuentro. Como ustedes pueden observar, mis queridos estudiantes, para esta semana no vamos a tratar temas curriculares, ni temas de mallas curriculares, ni contenidos en aulas virtuales. En esta semana es de reflexión y precisamente lo que vamos a reflexionar son cómo gestionar nuestras emociones, ya que el Ministerio de Educación tiene como objetivo desarrollar su inteligencia emocional a través del desarrollo de habilidades socioemocionales, a través de este tema importante que estamos exponiendo. Para ello vamos a contar con una guía que les voy a estar colgando en el grupo de WhatsApp del segundo mecanizado A, en la cual ustedes tendrán que leer y realizar las actividades de la misma durante esta semana. Para ello van a utilizar material reciclable como por ejemplo hojas de los cuadernos del año anterior, las cuales las van a recortar, les van a hacer margen y las van a archivar en una carpeta. Entonces en este espacio, en estas hojitas, ustedes podrán elaborar todas estas actividades. Al inicio se van a encontrar con los conocimientos previos, que son aquellos conocimientos que nosotros tenemos sobre una temática en general. Por ejemplo, en este caso tenemos las emociones. Les van a hacer preguntas como, ¿sabes qué es una emoción? Intenta definir emoción y escribe varios ejemplos. ¿Para qué nos pueden ayudar las emociones, etcétera? Entonces, estas preguntas no necesitan ser consultadas ni investigadas. Como pueden ustedes darse cuenta, ustedes mismos pueden escribir y redactar las respuestas desde su sentir, desde su perspectiva, desde lo que ustedes sientan, porque estamos hablando precisamente de las emociones. Luego se encontrarán con el desarrollo de las mismas. El desarrollo de la actividad del tema que enuncié al inicio tiene en sí 9 puntos que ustedes los tienen que ir desarrollando. Por ejemplo, al inicio tienen que realizar una lluvia de emociones, es decir, escribir en las hojitas todas las emociones que les están sucediendo en estos precisos momentos de la pandemia. Luego de esa lluvia de emociones, las van a pintar y van a colorear las que más resalten en ustedes. Y luego en el numeral 3 nos pide que de esa lluvia de emociones escojamos solamente 3 y las describamos. En lo posterior vamos a realizar una música. Obviamente que esta canción que vamos a escribir va a tener nuestra propia letra, nuestra propia música, nuestras propias tonalidades, enfocando esas emociones de las que estamos hablando. En el quinto punto vamos a analizar ciertas situaciones que nos ocurrieron o qué emociones nos han provocado estas situaciones. Puede ser inquietud, tranquilidad, alegría, etc. Puede ser, por ejemplo, hoy en día, por la situación del inicio de clases, de repente estuvimos muy inquietos por la situación de la conectividad, porque necesitábamos una computadora o de repente un celular o la necesidad misma del internet. Esto ha generado cierta inquietud, cierta intranquilidad. Entonces son situaciones que han acontecido en su entorno. Bien, ante una situación de inquietud, ante estas emociones, se les pide desarrollar un top de 10 habilidades que consideres son adecuadas para procesar las emociones de forma saludable. Por ejemplo, si de repente se sintieron enojados, inquietos, intranquilos por la conectividad, por no acceder correctamente o por no tener de repente esos medios, al generarles estas emociones, es necesario saberlas procesar o gestionar. Entonces, una habilidad para gestionar, por ejemplo, la ira, es tranquilizarse, es relajarse y dialogar y comentar, en este caso, con los miembros de nuestra familia acerca de estas emociones que tenemos. Para ello también es preciso conocer ciertos conceptos, por ejemplo, autoconcepto y autoestima. Tienen que analizar, jóvenes, estos conceptos porque son parte o son
son definiciones importantes para saber muy bien qué son las emociones. Luego de todas estas actividades nos piden realizar una caricatura. Ahí les puse un ejemplo de una caricatura que no es otra cosa que un dibujo donde se ve exagerado las cualidades de una persona. En este caso ustedes tendrán que hacer su propia caricatura de ustedes mismos. En el punto número 9 tienen que realizar el fin de una historia. Por ejemplo, ahí tienen 4 historias. Observan ustedes cuatro historias y ustedes pueden ponerle el final, pero este final debe ser un final reconfortante. Generalmente estas actividades, estas historias que observan en la pantalla, son historias que tienen algún tipo de conflicto y ustedes tienen que hacer el final resolviendo ese conflicto. Por lo tanto, la emoción que se debe resaltar ahí es una emoción reconfortante. Algunos se preguntarán en qué momento entra el acompañamiento de los docentes. Volviendo a la diapositiva anterior. Por ejemplo, para hacer la caricatura podemos pedir el acompañamiento del profesor de artística o de la profesora de artística, la cual les podría indicar o ustedes pudieran pedirle que les explique cuáles son los procedimientos o técnicas para hacer una caricatura. De esta manera nosotros los docentes vamos a estarles acompañando en el desarrollo de esas actividades. Asimismo, en las historias podemos pedirle a la profesora de lengua y literatura que nos ayude a redactar estas historias. Le podemos pedir ciertas pautas, procedimientos o ciertas reglas a seguir en la redacción del final de estas historias. Seguidamente, mis jóvenes, tenemos que trabajar una tabla acerca de las actividades anteriores. Por ejemplo, vamos a poner, vale la redundancia, un ejemplo de cómo trabajar la tabla. Una emoción. Una emoción que se puede presentar puede ser la ira, y generalmente cuando la persona tiene ira, su cuerpo se siente con tensión, tiene tensión, y donde dice mente, pensamiento, quiere decir que esto que nos tiene abrumados, vamos a poner nuevamente el ejemplo de la conectividad. Necesitamos ciertos medios para la conectividad, es decir, una portátil, un celular, algún dispositivo que me permita acceder a las clases con los docentes. Entonces, mi pensamiento siempre va a ser el alcanzar ese dispositivo. La conducta y reacción quiere decir que frente a esta ira que yo tengo, frente a este descontento que tengo por no tener este medio al alcance, mi conducta o mi reacción debe ser de relajamiento. Y la habilidad que tengo que poner en práctica es el diálogo. ¿La tengo? Es decir, ¿tengo la habilidad del diálogo, sí o no? Si la tengo, sería muy bien, porque esa es la manera de gestionar las emociones negativas que podamos tener. Y así siguen ustedes realizando, llenando la tablita sobre las emociones. Finalmente, mis estimados jóvenes, cuando ya hayamos realizado todas estas actividades, es importante entrar en relajación. Miren que aquí podemos pedirle al profesor de educación física que nos haga realizar esta actividad de relajación, o a la vez de repente él les puede indicar otras técnicas de relajamiento. Finalmente, para el cierre, ustedes esa carpetita que prepararon con todas estas actividades que he mencionado, tienen que darle un cierre, es decir, revisar si tiene buena presentación, si tiene buena caligrafía, si tiene buena ortografía, si está limpio, si está ordenado, si la letra es legible, si los números también son legibles. Entonces, en el cierre tienen que hacer todas esas actividades, es decir, la revisión de las actividades con respecto a la presentación. Obviamente, mis jóvenes, que si estamos en una semana de reflexión acerca de nuestras emociones, tenemos que establecer compromisos. Y cuando nosotros establecemos compromisos, es necesario hacer una autoevaluación. En la guía les dice, por ejemplo, lo que me ha resultado fácil, lo que me ha resultado difícil, lo que he aprendido, lo que me gustaría hacer en mi vida en relación con las actividades realizadas. Es decir, voy a hacer una autoevaluación de todas las actividades que he aprendido durante el desarrollo de esa guía.
El diario personal quiere decir que, por ejemplo, esta carpetita que ustedes están realizando, donde ustedes están archivando todas las actividades, tienen que darle su toque personal, por eso dice diario personal. Ustedes pueden hacer dibujos, gráficos o frases motivacionales en ese diario que ustedes están llevando. La interdisciplinariedad, esto ya hemos puesto porque los docentes también están escuchando este video y es la manera como las diferentes asignaturas se han venido agrupando para hacer la contención emocional para esta semana. Finalmente, para los que no me entendieron, he realizado esta tablita de resumen de todo lo mencionado anteriormente. En esta tablita están las actividades que tenemos que desarrollar y el resumen de los puntos principales que debemos ejecutar para llevar a cabo todas las actividades que menciona la guía. Seguidamente les he puesto un horario, dice horario sugerido para las actividades de la guía. Mis estimados jóvenes, nosotros no podemos hacer de golpe todas las actividades de la guía, es decir, no es que el lunes vamos a hacer todo o tampoco vamos a dejar para el viernes todo acumulado. Por eso les he facilitado este horario, que no es una camisa de fuerza, sino más bien es una dosificación de estas tareas para que avancen a hacer todos los procesos. Por ejemplo, el día lunes podrían ustedes hacer las preguntas de conocimientos previos y el desarrollo de los numerales 1, 2 y 3. Si volvemos a la guía anterior, a la diapositiva anterior, por ejemplo, aquí tenemos los conocimientos previos, los numerales 1, 2, 3 y las actividades que tenemos que realizar. Todo eso haríamos el día lunes. Lo mismo para el día martes. El miércoles también desarrollamos la tabla de emociones. El día jueves aplicamos la técnica de relajación, el cierre. Y finalmente el día viernes hacemos la autoevaluación. Si el día martes está demasiado reforzado, podemos pasarle algunas de esas actividades el día viernes. Repito, esto no es una camisa de fuerza, ni es que lo van a hacer exactamente así, pero sí como tutora les doy la dosificación de las actividades de esta guía para esta semana, con la finalidad de que ustedes gestionen bien su tiempo y puedan realizar todas las actividades de la guía. Actividades de buen uso del tiempo libre. Mis estimados estudiantes, hoy en día ustedes cuentan mucho tiempo libre, con mucho tiempo libre. De repente obviamente tienen que dedicar tiempo a su familia, a las actividades de casa, pero también el Ministerio de Educación les ha preparado a través de su página web recursos.2educacion.gov.es para que a través de ellos se encuentren recursos educativos para complementar sus tareas académicas. También pueden ver la TV entre las 15 y 16 horas donde existen programas sobre actividades académicas que ustedes sería bueno que estuvieran aprendiendo. Y eso es todo, mis queridos estudiantes. Yo les agradezco por escuchar este video tutorial, espero que les sirva, especialmente porque deseo que realicen todas estas actividades mencionadas. Les recuerdo que esta guía que les voy a estar ya colgando en el grupo de WhatsApp que corresponde, no es necesario tener a los profesores 100%. Esta es una guía autónoma. Esto quiere decir que usted solamente sin instrucción alguna puede realizarla, porque ustedes sí pueden leer esta guía. Si la leen, o más bien dicho tienen que leerla para entenderla, no es necesario el acompañamiento de un docente, porque la pueden realizar de forma autónoma, porque se trata de que ustedes aprendan a gestionar sus emociones. Pero obviamente nosotros como docentes les vamos a estar apoyando en las dudas que usted tenga. Entonces, en el horario que ya tienen ustedes, ya les había presentado con anterioridad en esos horarios, los docentes van a estar haciendo el acompañamiento pedagógico, respondiendo a las preguntas sobre esta guía, porque toda la semana, vuelvo y repito, van a estar tratando esta guía de contención emocional sobre el tema de emociones. Los docentes van a estar listos y preparados para resolver todas sus dudas. Pero vuelvo y repito, también es importante reconocer de que ustedes pueden hacer un trabajo autónomo y poder desarrollar las actividades conforme ustedes vayan entendiendo, conforme vayan avanzando.